semana. Y bueno, tenemos a un amigo que ha estado varias veces en la escuela, es un especialista, experto en temas mineros. Y este tema minero particularmente es algo que pues debe motivar la atención de todos nosotros. Ustedes saben que uno de los factores que está explicando la estabilidad política y el hecho de que el presidente Evo Morales, a pesar de todos los ataques que hay, no puedan, podemos decir así, hacerle caer en la preferencia ciudadana, es que es precisamente el momento económico que vive el país. Y ese momento económico, en gran medida, se debe a las exportaciones mineras. Sin embargo, en los últimos meses, hace ya siquiera 6 meses, pero bueno, Héctor nos va a dar ese panorama, el precio internacional de varios minerales que exportamos ha empezado a caer. Entonces, ¿cuál va a ser el contexto de la minería en los siguientes meses? ¿Cuál es la situación actual? Ese es el primer tema que va a tocar Héctor, ¿no? Con cifras, con datos que él maneja también. Pero además, la segunda parte, vamos a ver el tema de la ley de reversión de concesiones mineras no aprovechadas, que ha sido promulgada hace unos días por el gobierno. Vamos a ver si es que esa ley efectivamente significa un avance en materia minera y, bueno, pues hasta qué punto puede llegar ese avance. Para ver estos temas, justamente hemos invitado a un compañero, Héctor Córdoba. Como les digo, él es especialista en temas mineros, es docente universitario y fue presidente de la Corporación Minera de Bolivia. Por lo tanto, tiene un conocimiento a detalle sobre lo que es tema minero. Le agradecemos a Héctor Córdoba por haber accedido nuevamente a participar aquí en la escuela. Y bueno, voy a cederle la palabra a Héctor, indicando además que el compañero Fernando Arenas va a ser quien luego va a dirigir el debate. Pero bueno, antes de empezar, Héctor, lo recibiremos con un aplauso. Muchas gracias, Alfredo, compañeros, compañeras. Es, como siempre, una alegría, una satisfacción poder compartir momentos de experiencia, digamos, para que al final de este tiempo los dos, ustedes y yo, nosotros, salgamos enriquecidos en cuanto a nuestra preparación, nuestra formación, nuestra forma de ver el presente y el futuro. Evidentemente el sector minero es uno de los pilares sobre los cuales se sustenta la economía del país. Ustedes han podido observar en las estadísticas de las gestiones pasadas 3.000, 4.000 millones de dólares de valores de exportación del sector minero, y eso sin considerar que clandestinamente salen cantidades inmensas, sobre todo de oro, de nuestro territorio. Y la gran liquidez que tenemos, que nos permite tener una Eloy Salmón bien surtida, una Justus o 90 vehículos 0 kilómetros comprados al día, esa viene en buena medida del sector minero. Y como decía Alfredo, este tiempo estamos viviendo una cierta transición provocada por factores externos a nosotros, una decisión que ha tomado la China de eliminar prácticamente su producción de baja calidad, barata, para subir a una producción de alta calidad un poco más cara. Un reajuste de su estructura económica, la crisis de Europa, tremenda crisis, con Grecia a la cabeza, España,
la misma Francia, que nos ha metido en un terreno de recesión hasta hace poco tiempo, y también la grave crisis que ha vivido, vive y hoy en particular está viviendo Estados Unidos con un gobierno semi-paralizado. Pues todo este cúmulo de situaciones hace que el precio de los metales se vea afectado de manera fuerte, profunda, en el corto plazo. Entonces vamos a conversar, ¿qué les parece a ustedes de estos dos puntos? Le he puesto una llamita, ¿no? Al final. Lo primero decíamos, la evolución de los precios de los metales más importantes del país, las nuevas normas, la ley de suscripción de contratos, ley contra avasallamientos y la ley de reversión de áreas improductivas. Y le he puesto una llamita ahí, aspectos económicos de la no ley minera. Todavía no hay ley minera, así es de la no ley que vamos a tocar aquí. Antes de comenzar, mientras estábamos esperando acá, vino un periodista de Herbol para entrevistarme y preguntarme qué futuro tiene la Conmebol, qué pasado tuvo la Conmebol. Y estuvimos explayándonos sobre los distintos aspectos sociales y económicos, políticos de la Corporación Minera de Bolivia, que fue un baluarte para constituir la integración del oriente boliviano, sobre todo. Entonces, pero ahora, volviendo a la tierra, les quiero mostrar tres gráficas de cada uno de los metales. En el caso del oro, fíjense, datos desde 1997 hasta hoy día, que nos muestran una tendencia al crecimiento, al aumento del precio del oro en el mercado internacional. Estos datos están tomados de la London Metal. Ustedes pueden fijarse, hoy día es 2 de octubre de 2013, ¿no? Hasta hoy día están estos datos. El año 2013, sin embargo, si analizamos desde fines del año pasado hasta el momento, hasta hoy día, hay una tendencia a bajar este precio. Y en los últimos 5 o 6 días, la última semana, este es el comportamiento de los precios del oro. Esto es por horas dentro de cada día, ¿no? Cómo se va comportando hora por hora y hasta llegar a hoy día. Bueno, hoy día ha saltado un poquito por encima de $1.300 la onza troy. Pero en el corto plazo observamos así una volatilidad muy marcada, pero en el largo plazo se nota una tendencia a un crecimiento tremendo. ¿No? Podemos fijarnos en los años antes del 2005, del 2006, menos de $500 la onza troy. Ahora estamos por encima de los $1.000 la onza troy. Por lo menos un 50% o el doble, por lo menos, respecto a lo que teníamos hace 6, 7 años. En cuanto a la plata, esta es la tendencia por años. También hay una cierta línea que nos mostraría que el precio tiende a crecer con el tiempo. En este último año, el año 2013, otra vez como en el caso del oro, vemos una línea de bajada, ¿no? Causada sobre todo por los temas de la economía china y la crisis del norte, ¿no? De Europa y de Estados Unidos. Y en los últimos días se ha mantenido la plata así, y hace un día se ha caído al tacho, pero de eso hay que echarle la culpa a Mr. Obama y sus opositores en su parlamento, que no le han aceptado que se endeude más para cubrir su programa de salud. Entonces eso ha provocado esta caída tremenda el día de ayer. Hoy día se ha recuperado otra vez la situación un poquito. En el caso del zinc, en el mediano plazo es medio extraño. Fíjense cómo ha ido bailando el precio del zinc, pero de una manera extraña. Ha ido
caídas así tan fuertes el año 2010 y ahora nos estabilizamos alrededor de $1.800, $1.900 por tonelada. En el año 2013, igual, el zinc ha bailado también. En marzo tenemos una punta aquí, prácticamente $2.200 la tonelada, y ha vuelto a bajar y hoy estamos en este punto. En los últimos 5 días, así, hasta llegar a este punto de hoy. En el caso del estaño, el estaño ha crecido tremendamente el año 2011. En el mes de mayo del 2011 llegó a rozar los $15 por libra fina y por tonelada los $32.000, y ahora nos encontramos con $23.000 y tantos la tonelada. En el año 2013 este es el comportamiento. Ha habido también un repunte fuerte en el mes de febrero, marzo, y después una bajada, y ahora otra vez estamos en una subida que nos muestra que el estaño, la libra fina, está costando por encima de los $10. Los últimos días este es el comportamiento, así medio errático, para llegar al punto de hoy. El plomo también con una fuerte bajada aquí y después unas subidas y bajadas, y el comportamiento de este año también es medio aleatorio, parecido al del estaño y del zinc, y en los últimos días esta situación. Otro mineral que exportamos mucho es el cobre, y ustedes ven el cobre, después de haber subido fuertemente el año 2011, ha bajado, pero se ha estabilizado, ¿no? El año 2013 ha tenido también una subida y varias bajadas, y estamos en la situación que vemos hoy día. Este tema de los precios de los minerales en el mercado influye tremendamente en nuestra economía. Lo que podríamos decir es que en el largo plazo, en caso del oro hemos visto, hay una tendencia a subir, y en el corto plazo hay una volatilidad dramática. La tendencia a subir se debe a que la demanda de los metales crece continuamente por los temas de desarrollo de los países de economías emergentes. El Brasil es uno de estos países, pero Corea, la China, la India, son países cuya economía está creciendo y está demandando materia prima fresca. Esta demanda ha de crecer permanentemente. Paralelamente, la oferta no crece a la misma velocidad. No hay yacimientos nuevos recientemente descubiertos de tamaño gigantesco que puedan hacer tambalear el precio de los metales. Estamos manteniendo un nivel de producción, los distintos productores de materias primas, pero siempre hay una distancia entre la oferta y la demanda. Esa distancia es la que nos hace suponer que en el largo plazo los precios van a continuar creciendo. Sin embargo, como estos metales son considerados en el mercado internacional como lo que se llaman commodities, entonces estamos sujetos a un juego no solamente de oferta y demanda, sino también a un juego político. Cuando hay una crisis política o económica en determinadas economías fuertes, los precios tambalean. Después vuelven a subir, pero hay momentos en que bajan dramáticamente. Nos ha ocurrido en 2008-2009, nos ha ocurrido a fines del año pasado y también a comienzos de este, pero esa volatilidad del corto plazo, cuando uno observa el horizonte de varios años, pasa desapercibido. Pero nos afecta esa volatilidad porque puede provocarnos situaciones como la que hemos vivido en la empresa metalúrgica Minto en el año 2008-2009, cuando se había pensado que iba a continuar creciendo el precio del estaño, y entonces la empresa hace un acopio de alto mineral y de pronto baja tremendamente el precio, entonces tiene que fundir y vender a un precio más bajo que el que había comprado, y eso le ha provocado una crisis de $20 millones.
¿no?, a la empresa metalúrgica Quinto. Ese vaivén del corto plazo puede afectar nuestra economía sin ninguna duda. Y el Banco Central, por ejemplo, que hace un año se decide a comprar oro para transformar su reserva de papel a oro, ha sido una medida tardía, porque si hubiera tomado esa medida 2006, 2007, como ha tomado la China, cuando el precio del oro estaba por 500, 600 dólares la onza troy, la China ha comprado por miles de toneladas y ahora ese oro que ha comprado a 500, 600 dólares ha triplicado su valor. Entonces ha habido un triplicar de las reservas en oro de estos países que han tomado las medidas oportunamente y que a nosotros ya no nos ha favorecido, porque hemos comprado en el Banco Central oro el año pasado a 1.600, 1.700 dólares la onza, ahora está en 1.300, entonces aparentemente habríamos bajado más bien en lugar de subir. De esto yo no me preocuparía mucho porque en el mediano plazo va a recuperar el oro el valor de 1.600 y va a subir. No creo que llegue a 1.800 en los próximos 5 años, pero no vamos a perder plata. Hemos desaprovechado una oportunidad muy interesante hace unos 5 años. En el tema específico del zinc y la plata, nuestro principal mineral de exportación en los últimos años es, ¿cuál es? El que nos da más dinero a nuestro país por año. ¿Cuál creen que es? ¿Estaño? ¿Oro? ¿Plata? ¿Zinc? ¿Zinc? La plata. La plata. Hemos vuelto a ser plateros. La plata nos da el mayor ingreso por exportaciones de los minerales. Y después está el año 2011 era el zinc, pero el año pasado ha aparecido oro de no sé dónde y ha desplazado al zinc, al estaño, al plomo. El oro se ha colocado en segunda posición, vamos a ver un cuadrito dentro de un rato. Y con el oro no hay muchos riesgos, pero con la plata, ustedes han visto que el año 2011 la plata casi alcanza su récord mundial de 50 dólares la onza, ahora está en 21, 22. Esa bajada de la plata ha sido muy grave para nuestra economía, porque es nuestro principal mineral de exportación. Entonces, podemos subir la producción, pero si el precio baja, vamos a mantenernos en niveles bajos de ingresos. ¿Quiénes son los principales productores de plata de nuestro país? San Cristóbal, Manquillo y las cooperativas, ¿no? Son los principales. Pero este tema de los precios, entonces, nos hace tambalear, y en particular a las regiones que reciben regalías importantes del sector minero. El departamento que más regalías recibe del país por exportación de minerales es Potosí, y llega a recibir casi 100 millones de dólares, ¿no?, por año de regalías. Pero si baja, como ha bajado la plata casi a la mitad de precio, baja también. Esto ya hace desequilibrar la economía local. Las utilidades pagan sus impuestos también, pero en otra proporción. Eso no afecta tanto a las regiones como el tema de las regalías. Eso en cuanto a la situación de los precios. En resumen, yo podría decir que en el largo plazo vamos a tener precios altos. Quizás no suban mucho, pero van a mantenerse los niveles altos en que estamos ahora. Porque si ustedes recuerdan, el año 2005, el estaño, la libra de estaño estaba valiendo menos de 2 dólares y ahora vale más de 10. O sea, 5 veces más de lo que teníamos hace 7 años tenemos ahora. La plata igual, el cobre igual, el oro igual. El plomo y el zinc más o menos se han ido manteniendo en un nivel alrededor de $1 por libra fina. Entonces, los que nos interesan están en niveles altos, particularmente el estaño, la plata
el oro, el cobre y el plomo. Ahora vamos a ver la segunda parte, el tema informativo, las nuevas leyes que han... En el caso del hierro, ¿no nos puede mencionar algo? Sí, Del hierro. sí, le puedo mencionar. El hierro ha subido, ha bajado, ahora ha vuelto a subir un poquito. Estamos por $140 la tonelada. Depende del hierro, ¿no? Si es concentrado, si es en planchón, si es en pellets. Vamos a ver una grafiquita, les voy a mostrar sobre el precio del hierro. Hemos empezado a exportar hierro desde hace poco tiempo, ¿no? En el departamento de Oruro se va a volver el principal exportador de hierro del país. ¿No? Hay un yacimiento interesante que ha comenzado a ser operado en Cebalinas, ¿no? Cerca de Chayapata, y mientras nuestro yacimiento gigante del Mutú sigue dormido por razones que ustedes ya conocen. Hemos fracasado en la asociación con el Jindal, pero geográficamente está pues en una posición bien compleja el Cerro del Mutú. Está lejos en cuanto a transporte se refiere, entre uno y otro océano. Entonces el costo del transporte se come casi todas las utilidades de la explotación de hierro, y eso nos obliga a ver un paso más en el tema de la explotación de hierro. No podemos exportar concentrados de hierro, tenemos que pasar al metálico y mejor al acero. En general, en todos los minerales, el peor crimen es exportar concentrados. Es gravísimo. En el caso del zinc, por ejemplo, que es en volumen el mineral que más exportamos, no en valor, en volumen. Estamos exportando en algunos momentos 400.000 toneladas por año de zinc. Del valor de este zinc nos descuentan entre el 40 y el 50%, ¿no? Por costos de realización, costos de fundición, costos de obtención del metal. Y por eso llega al país la mitad de ese valor. La mitad del valor del zinc que estamos exportando. Pagamos costos de transporte elevados, porque junto con el zinc va tierra también, ¿no? El concentrado de zinc del 50%, el 50% es zinc y el 50% es cualquier cosa. Entonces, no nos conviene exportar zinc. Nuestro país, antes de comienzo del siglo XX, era un país que exportaba metálico. Ustedes recordarán en las historias, aventuras, los piratas del Caribe, los corsarios ingleses que asaltaban barcos españoles, cuando les robaban lo que estaban transportando, no robaban pues, concentrado de plata, ¿no? Ahí eran lingotes de plata, monedas de plata que venían de Potosí. En ningún caso era pues concentrado mineral de plata, ¿no? Nosotros fundíamos la plata acá. Y a comienzos del siglo XX, hace 100 años, había fundiciones de estaño. 4 fundiciones de estaño trabajaban en Potosí. Una fundición de bismuto en Quechilla para Aramayo, y fundiciones de plata y oro teníamos para nuestros minerales. Pero un desastre que nos ocurrió fue como consecuencia de la guerra del Pacífico. Los mineros que tenían intereses fuera del país pidieron como retribución el ferrocarril hacia Chile, ¿no? Uyuni o Oruro hacia Chile, para poder exportar concentrados. Si no hubiera habido ese ferrocarril, la fundición de estaño hubiera funcionado mucho antes en nuestro país. Pero como se instala este ferrocarril, entonces ya se vuelve barato exportar concentrados y se lleva nuestro mineral a Europa, ¿no? A Alemania, a Inglaterra a fundirlo, dejándonos a nosotros con la mitad del valor. Ese fue el negocio de Patiño, sobre todo, ¿no? Que era el que controlaba la Capepass, la Williams Harvey, tanto en Alemania como en Inglaterra. Esa situación postergó la instalación de la fundición en Bolivia hasta el año 1970, ¿no? 71, cuando la Coibol se había creado con la intención de obtener metálicos. Eso se decía. 20 años después de la creación de la Coibol recién salió el primer lingote de estaño, boicoteados por alemanes, boicoteados por uno y otro. Terriblemente dramática ha sido la concreción de la fundición en nuestro país.
Pero en el caso del hierro, si no pasamos a fundir ese hierro y queremos exportar concentrado de hierro, es un mal negocio. Perdemos muchísima plata. Y ya les voy a mostrar un cuadrito de los precios, de la evolución de los precios del hierro dentro de un ratito. Ahora entraremos entonces a este tema de las normas, las últimas normas que han salido. Hay una ley de los nuevos contratos. Ustedes saben, desde 22 de febrero del año 2008, la Conmebol fue castigada, ¿no?, con el tema de la firma de los contratos. Digo castigada porque el decreto 29.117 del año 2007 le dio a la Conmebol 6 meses para que, con ayuda de Sergio Termín, escogiera áreas en el país para poder reiniciar sus operaciones de producción. Porque, si bien se le restituyeron a la Conmebol sus competencias con la ley 3720 para que pudiera ser una empresa productiva de nuevo, nos dimos cuenta pues que la Conmebol no tenía dónde trabajar. Todos sus yacimientos habían sido entregados a los privados, cooperativas o empresas, pero privados, y la Conmebol no tenía dónde trabajar. Entonces, viendo esta situación, se declara como reserva fiscal todo el territorio nacional por 6 meses y se dice a la Conmebol: escójase lo que quiera en esos 6 meses, y después el resto se vuelve a dar a la Superintendencia de Minas para que siga dando las concesiones que se daban siempre. En esos 6 meses la Conmebol no pudo cumplir este mandato, porque la Conmebol había sido transformada en una empresa en liquidación. Estaba transfiriendo sus activos, estaba transfiriendo todo su patrimonio, y la empresa como tal no tenía yacimientos para explotar, no tenía técnicos, tenía más abogados y personal de administración que personal técnico. Entonces, en esas condiciones, difícilmente la Corporación Minera de Bolivia hubiera podido responder a esa exigencia del decreto 29.117 y escogerse áreas de explotación, áreas de trabajo. Es por eso que, no pudiendo cumplir el decreto, el Estado le dice: bueno, como no te has podido escoger, ahora tú entregas las concesiones bajo contratos al que quiera, cooperativista, minero, le entregas todo. Primero, obviamente, evalúas si te sirve o no te sirve lo que están pidiendo. Si te sirve, no les das. Si no te sirve, les das el contrato. De esa manera, desde el 22 de febrero de 2008, el 90% del tiempo de la Conmebol estuvo dedicado a otorgar áreas de trabajo mediante contratos a mineros chicos, a mineros medianos, a cooperativistas, porque venían solicitudes por cientos a la Conmebol, y la Conmebol mandaba a su gente a ver si en ese lugar le interesaba o no le interesaba, sacaban informes: no me interesa, sí me interesa. Todo un complejo sistema que hizo que la Conmebol dedicara casi todas sus fuerzas a este tema. Recién el año pasado, hace casi exactamente un año, la Conmebol pudo decidir en qué áreas trabajar, y de los millones de cuadrículas que hay en el país, se escogió 33.000, nada más. Sus fuerzas tampoco dan para más. Entonces se escoge 33.000 y el gobierno saca una norma indicando que la Conmebol trabajará solo en esas 33.000. El resto se devuelve al Estado, deja de ser reserva fiscal, y lo que era la superintendencia tiene que hacerse cargo ahora de la otorgación de los contratos de las áreas de trabajo. Esto es lo que dice la ley de los nuevos contratos. Esto tiene consecuencias buenas y malas. Buenas en el sentido de que la Conmebol ya no se ocupa de esto, no era su función, no debería ser su función. Entonces ya la Conmebol se ve liberada de esta carga terrible, y ahora sí ya puede dedicar su tiempo a hacer un trabajo productivo, a hacer un trabajo de exploración, de investigación, al fin, ¿no? Eso es bueno. Ahora, no es tan bueno el hecho de que
y ya no tiene un control sobre todo el área fiscal del país. Entonces, yacimientos que podrían ser potencialmente buenos ya pueden ser entregados directamente a privados sin pasar por el control de la Conmebol. La Conmebol ya no tiene esa potestad de decir, esta área que es buena me la quiero, ¿no? Porque ese es el derecho del Estado. Si un privado dice, quiero esta área, es buena, si el Estado quiere trabajar ahí, puede decidir. Esa era la potestad que tenía la Conmebol cuando estaba administrando los contratos. Sin esta tuición, pues ya cualquiera puede agarrarse un buen yacimiento y la Conmebol ya no tiene nada que decir. Ahí ha perdido una opción de escogerse buenos yacimientos encontrados por otros. Buenas y malas consecuencias entonces en esto. Otra ley que afecta al tema minero es la ley contra los avasallamientos. Esta ley establece 3 tipos de delitos, tipifica 3 tipos de delitos. El delito de avasallamiento, que lo pena con 4 a 8 años de cárcel. El delito de explotación ilegal en un área en la que no tiene derecho, con una pena también castigada de 4 a 8 años de cárcel. Y aquellos que vendan mineral explotado de manera ilegal tienen una sanción de 3 a 6 años de cárcel. Eso establece. ¿Por qué sale una ley contra los avasallamientos? Porque en el sector minero, por año, estábamos sufriendo 300, 400 avasallamientos. En algunos casos violentos, en otros casos abusivos, pero siempre perjudiciales. El Estado trató de imponer por la fuerza la restitución y el respeto de los derechos de los que habían firmado un contrato, que tenían una concesión, pero en muchos casos esto ya resultaba casi imposible. Sobre todo cuando algunos avasalladores rápidamente se organizaban en una cooperativa y ya eran parte de una institución fuerte del país, entonces se hacían defender con esta su institucionalidad y era casi imposible restituir los derechos de los que originalmente los poseían. Las causas de los avasallamientos, más que una desatención del Estado, diríamos una ausencia del Estado. En 1985, con el comienzo de la aplicación del modelo neoliberal, el Estado fue achicado hasta extremos casi inimaginables. De modo que en este momento todavía el Estado no copa todo su territorio. Yo les cuento una anécdota que fue grave, dramática. El año 2010, por estas fechas, en septiembre del año 2010, con las Fuerzas Armadas, intervenimos cerca de la frontera brasileña un yacimiento de oro explotado ilegalmente por brasileños. Expulsamos a los brasileños. Había cooperativistas bolivianos, unos cuantos que estaban trabajando también irregularmente, se trabaja en su regularización y se restituye la soberanía del Estado en un rincón del país donde prácticamente no había nada. Es la serranía de San Simón. Un mes después volvemos, después de haber ocupado con las Fuerzas Armadas, seguían los soldados ahí, reunimos a los compañeros que estaban explotando el yacimiento en ese lugar, estaba yo con Juan Ramón, y les hablamos de lo que había ocurrido y demás, y les pedimos que nos digan sus impresiones sobre ese mes que había ocurrido ahí. Y toma la palabra uno de los trabajadores mineros y nos dice: ustedes nos han traído desgracia y nada más que desgracia aquí. ¿Por qué? Les decimos, si hemos restituido la soberanía, ahora la bandera boliviana flamea aquí bien. Nos dicen, bien, les vamos a explicar. Antes de que lleguen ustedes, cuando teníamos un problema de salud o un accidente, cruzábamos el río Itenes, llegábamos al Brasil y nos atendían en los hospitales, tranquilamente. Pagábamos y demás, pero nos atendían. Ahora hemos expulsado a los brasileños, ustedes han votado a los brasileños, nos hemos enfermado, hemos cruzado el río, váyanse a su país, que les atienden en su país, y no teníamos ni una posta en el lugar, no había escuela. Hemos tenido que hacer malabarismos para poner una posta ahí con los compañeros militares, una pequeña escuelita, improvisando docentes. Ahí no llega ni celular, no llega nada.
estamos lejísimos de todo. El Estado no copa su territorio. Entonces, eso favorece pues, los avasallamientos, porque un minero empieza a desarrollar un trabajo lejos, donde no hay presencia de nada. No hay celular, no hay televisión, no hay camino. El minero construye su camino, empieza a trabajar. Algunos bandidos lo observan y dicen, nada, nos entramos, avasallan. Entonces, porque ven que ya ha preparado, ya ha trabajado, ya puede explotarse. Y es tan difícil restituir los derechos de estos compañeros. Entonces, esa ausencia del Estado es una de las causas para promover avasallamientos. Luego está este otro tema, la percepción de que la minería debe resolver todo. Donde empieza una operación minera, las comunidades, la gente que vive alrededor, cree que la minería debe resolver todo. Yo estaba trabajando hace poco en una mina, en un lugar lejano, a 1000 kilómetros de aquí, donde la pobreza era casi absoluta. Si no vivían en cuevas, pues, si vivieran en cuevas, hubiera sido lo último, ¿no? Ni luz, ni agua potable. Traían agua en kilómetros, en bidoncitos, ¿no? Grandes. Nos instalamos, empezamos un proceso de preparación de la mina y empiezan los pedidos de las comunidades. De la comunidad donde estábamos, prácticamente todos los habitantes, 65, han entrado a trabajar con nosotros. Felices, ¿no? Han entrado a llegar de otras comunidades. Además, que queremos un tractor. Bueno, un tractor. Que queremos que pongan 15 kilómetros de postes para captar electricidad. Por supuesto, 15 kilómetros de postes. Vienen de otra comunidad de más allá. Queremos que instalen baterías de baños en el pueblo. No hay baños. Sí, hay baños. Queremos que asfalten nuestra plaza. Queremos que construyan una escuela. O sea, todo quieren que haga el minero como si fuera el Estado. Y si no hace caso uno, avasallado, pues, ¿no? Inmediatamente. Entonces, este tema de los avasallamientos, de percibir que la minería debe resolver todo, es bien grave. Ahora también se dan avasallamientos por la ambición que tiene gente de obtener ganancias ferozmente. Tanta ganancia no da ningún otro sector. Ni irse a España ya da tanta ganancia como la minería ahora. Entonces hay gente que se agrupa sin ser nada, ni empresa, ni cooperativa, ni nada, avasallan una mina y empiezan a explotar y a vender eso. Ahora, en muchos casos ni siquiera llega la denuncia del minero. En otros casos, el minero se ha ido también, ¿no? Tiene miedo, no denuncia, y esta gente empieza a ganar plata rápidamente. Esta ambición ha promovido muchos de los avasallamientos que hemos vivido en los últimos años. Ahora también otros mineros, chicos, cooperativistas, que han visto agotarse sus yacimientos, empiezan a desplazarse a otro lugar donde hay yacimiento, donde hay lluvia mineral, y cuando ven una debilidad por ahí, avasallan nomás. Ustedes ven el caso de Sayaquira. 4 veces, 5 veces ha sido avasallada esa mina por gente del lugar, por gente de otro lugar, con muertos y todo. Ha sido grave el tema, y el Estado siempre procurando restituir los derechos de las personas que los detentan, ¿no? Pero eso del agotamiento de los yacimientos es grave también. Ahora, algunos mineros o algunos trabajadores que se convierten en mineros de la noche a la mañana no tienen plata para hacer exploración, entonces tienen que entrarse a yacimientos que ya están preparados, donde ya se sabe que ya está perforada la tierra para trabajar. Eso también promueve avasallamientos. Lo que cabe preguntarse es si esta ley ataca las causas, porque da la impresión que va más a los efectos que a las causas. Las causas son problemas de desarrollo. En las comunidades, si vieran las comunidades que la minería realmente promueve un desarrollo alternativo, un desarrollo local, probablemente apoyarían la minería, respetarían, pero como ven que la plata se va hacia afuera, entonces dicen, no, esa plata se queda con nosotros y avasallan. Es un problema en muchos casos de desarrollo, en otros casos de ambición.
Hay una consulta en la Constitución. Sí, un momento, compañeros. Yo sugeriría que el compañero termine y luego hacemos una ronda de preguntas por favor. Gracias. Aquí entramos ya a ver la ley de reversión de las áreas improductivas. Esta ley, la 403, que has leído hace unos días, establece que se deben anular los derechos de los operadores que no estén ejecutando labores en las áreas concedidas o contratadas. Están al margen de esta reversión las áreas que han sido avasalladas, ¿no? Si alguien ha avasallado y no está trabajando ahí, no le van a quitar, ¿no? Más bien tendría que restituirle sus derechos. También están fuera de esta reversión las áreas pequeñas, menores a 10 cuadrículas de los mineros chicos. Están fuera de esto las áreas de la CONIGOL, todas las áreas de la CONIGOL y también las áreas de las cooperativas, mientras no haya la nueva ley minera. Eso establece esta ley de reversión de las áreas improductivas. Esta ley exige también que el Ministerio de Minería y Metalurgia elabore un reglamento. Este reglamento debe contemplar estos aspectos que vemos acá. Primero, ¿qué se entiende por inexistencia de actividades mineras? ¿Qué tal si yo soy un minero? Tengo mi área de trabajo, pero es inaccesible, entonces me pongo a construir camino. Y me cuesta pues construir un camino. No es así nomás, son kilómetros y kilómetros y voy gastando mi plata en construir un camino. Después necesito electricidad, me trato de captar electricidad o pongo un generador. Hago mis trámites para la licencia ambiental, hago mis trámites para comprar el petróleo. Y entonces viene el inspector del Ministerio de Fiscalización y ve aquí, dice, no hay ninguna actividad minera acá. No he tocado el yacimiento, no he hecho ningún hueco en la mina, he hecho preparaciones más. Me van a decir, hay que revertir esto. Pese a que he gastado años construyendo un camino, he puesto postes y demás, no ha habido ni una actividad minera. Entonces, eso tiene que reglamentar el Ministerio para que los mineros no se asusten. Porque si no van a decir, nos va a revertir cualquier cosa, empezaremos a hacer huecos como sea, ¿no? Y esa no es la idea. Entonces, tiene que estar en el reglamento la definición de lo que es la inexistencia de actividades mineras. Ahora, también tiene que definirse con claridad cuánto tiempo de inexistencia de actividades se permite. Porque también podrían decir, un minero medio bandido construir un metrito de camino por día y decir, estoy construyendo un camino. Hay que dar un plazo, ¿no? Entonces tiene que haber un límite en el tiempo de inexistencia de actividades. Ahora, si un operador tiene, por ejemplo, 100 cuadrículas y explota actualmente 20 más, las otras 80 no están en actividad, ¿van a quitar o no? Eso también tiene que definirse con claridad en el reglamento del Ministerio, porque la ley es amplia. Dice, se revierte lo que no está siendo producido, lo que no está siendo explotado, pero hay que aclarar, ¿no? El reglamento que elabora el Ministerio de Minería tiene que ser muy claro para dar tranquilidad a los compañeros mineros. Ahora, si el operador minero tiene un plan de operaciones donde dice, ahora estoy trabajando aquí, mañana allá, más tarde allá, ese plan puede evitar la reversión al Estado. Eso también tiene que ser aclarado. Ahora, ha salido la ley estos días. ¿Qué plazo tienen los operadores para comenzar operaciones de modo que traten de evitar la reversión? Eso también tiene que ser reglamentado. Ahora, hace años hubo una medida parecida y varios mineros hicieron fraude. Compraban minerales a los jucos, a otros, y llevaban, esa vez era el banco minero. Ahora cualquier comercializadora puede llevar y decir, he producido, aquí está, no me tienen que revertir mi yacimiento, aunque no haya tocado su yacimiento. Compra el mineral de por aquí, de por allá, llevan, es mi mineral, no es producido. ¿Qué medidas se tomarán para impedir ese fraude? Eso tiene que reglamentar también el Ministerio. Ahora, también hay áreas que la CONIGOL ha concedido a las cooperativas. Y permanentemente las cooperativas dicen, aquí ya no hay mineral, denme nuevas áreas. Entonces, les dan nuevas áreas. Esas áreas que han dicho, ya no hay mineral, ya no están siendo operadas, tendrían que ser revertidas, ¿no? Eso habría que ver
en el reglamento también. Pero quizás lo más importante, este reglamento tiene que definir lo que es la función económica y social de la minería, porque el código que todavía está vigente establece como condición para mantener vigente el derecho minero el pago de la patente anual. Esta ley está cambiando esta condición y está adoptando lo que dice la Constitución Política del Estado. Para que un operador minero mantenga vigente su derecho de uso y aprovechamiento con la explotación de un yacimiento minero, debe cumplir una función económica y social. Entonces, la ley ya se ha dado, pero el reglamento que elabora el Ministerio tiene que ser muy claro en la definición de lo que es la función económica y social. Más todavía, yo diría que hay que ir más lejos en este punto. Los derechos mineros, el derecho de uso y aprovechamiento de un recurso natural, es otorgado por el Estado a un operador minero mediante un contrato. En ese contrato debe establecerse con claridad cuál es la función económica social que debe cumplir ese operador para que sea controlado en función de ese cumplimiento. Más lejos todavía, esa función económica social debe ser consecuencia de la consulta que se haga a las comunidades donde se asienta ese depósito minero. Hemos hablado varias veces en distintos foros de la consulta a las comunidades. La Constitución Política del Estado dice que esa consulta no es vinculante. No es vinculante en el siguiente sentido. Si el Estado decide que un yacimiento minero se lo explote, ese yacimiento se lo explota. Nadie puede oponerse a que se explote un yacimiento minero que el Estado ha decidido que se explote. Pero la consulta va a temas medioambientales, a temas laborales, a cómo va a ser restituido el terreno cuando termine la operación minera. Todo eso se consulta, ¿no? El compartir beneficios entre el operador minero y las comunidades, todo eso se consulta. Pero los acuerdos a los que se lleguen, eso sí, deben ser vinculantes y deben aparecer en el contrato que el Estado firme con el operador minero. Y ese acuerdo, en el fondo, define lo que es la función económica y social del operador minero. Si no se cumple, eso tiene que revertirse, ese contrato, ese yacimiento, anularse el derecho que se le ha otorgado a ese operador para que el Estado lo entregue el yacimiento a quien mejor le convenga. Esa es la idea que está detrás de esto. Por eso, la reglamentación que elabore el Ministerio de Minería y Metalurgia a partir de esta ley 403 es verdaderamente importante. Ahora, en muchos casos hay áreas que han sido concedidas o contratadas y que están sin operación por diversas razones. Una razón muy frecuente, el engorde. Aunque se ha establecido por decisión del Tribunal Constitucional de hace varios años, hace 6 años, el Tribunal Constitucional definió que no se podían transferir los yacimientos mineros, no se podían heredar, no se podían hipotecar, no se pueden vender. Pese a eso, hay todavía operadores que hacen engordar un yacimiento para venderlo. Como está prohibido vender, ahora los mineros han inventado, han descubierto una estrategia fantástica. Agarran un yacimiento y no lo anotan a nombre de una persona, lo anotan a nombre de una empresa, de una sociedad. De modo que cuando quieren vender el yacimiento, no venden el yacimiento, venden las acciones de la empresa, a quien quiera. Se compra las acciones y se vuelve el dueño de la empresa, y ya está, tiene el yacimiento a su nombre. Entonces, el nombre está obviamente a nombre de la empresa XJK,
¿no? Y uno vende las acciones de la empresa XJK, se vuelve dueño de la empresa y es también dueño del derecho de explotar ese yacimiento. Entonces han encontrado un mecanismo para mantener el proceso de transferencia que se llevó a cabo hasta antes de mayo del 2008. Entonces, por eso todavía hay yacimientos que están en etapa de engorde. Aquí hay un problema medio complicado que hay que saber entender en el sector minero. Los grandes yacimientos, San Cristóbal por ejemplo, no ha sido descubierto ni ese ni otros por la Sumitomo o por los grandes mineros. Los grandes yacimientos en nuestro país y en otros países han sido encontrados y descubiertos por pequeños mineros o campesinos que, teniendo alguna información o viendo simplemente, dicen: aquí hay una cosa rara en mi terreno, ¿no? Esto debe ser mineral. Consulta a uno, otro, ven, sí, es mineral. Entonces sacan unas muestritas, hacen analizar, es mineral. Entonces buscan a un minero más grande, le dicen: tengo un mineral, te vendo. Entonces venden el conocimiento, más a veces la información, para que el otro saque una concesión o pida mediante contrato esa área. Ese otro hace un trabajito un poco más profundo, ve que es mejor, busca otro más grande y le vende. Ese otro explora, profundiza, prepara y vende a otro más grande y otro más grande. Hay un dicho entre los mineros de Bolivia que dice: la mejor mina es la que se vende más fácilmente, no es la que se explota más fácilmente. El negocio de muchos mineros es traspasar a otros hasta que llega una San Cristóbal y se hace cargo de todo. Con esta ley con esta decisión del Tribunal Constitucional, se anuló esta posibilidad, pero ya los mineros se han dado modos y todavía entonces hacen este trabajo de engorde del yacimiento. Lo exploran un poquito, lo mejoran un poquito y lo venden uno más grande, y uno más grande, y uno más grande. Eso se mantiene y se va a seguir manteniendo porque es la forma de descubrir buenos yacimientos, no solo en Bolivia, en todo el mundo. Ahora también hay lo que se llaman las áreas de seguridad. La Corporación Minera de Bolivia mantenía un cinturón de seguridad alrededor de sus yacimientos de 5 kilómetros de ancho para evitar que ladrones, otros mineros, cualquier otro operador ingrese a las áreas de control. Entonces, sobre sus principales yacimientos, un cinturón de seguridad. Por presión de unos y otros se redujo el ancho a 2 kilómetros y después se redujo a 0. Si no hay área de seguridad entre uno y otro operador, es tan peligroso el asunto porque se pueden pasar por abajo, ¿no? Si por arriba todo parece bien, por abajo, por dentro de la tierra, se pasa. En cambio, cuando hay áreas de seguridad, uno sabe que pueden pasarse, no le importa, porque están en su área de seguridad. En esos espacios no se explotan. Esos espacios están para mantener esa protección del yacimiento. Pero como no están en explotación, de acuerdo a esta ley, corren el riesgo de ser revertidos. Hay también lo que llamamos las áreas de extracción. Yo estoy operando un yacimiento y sé que ese yacimiento va a durar 10 años, 15 años, a la velocidad que estoy operando. No quiero, después de 15 años, quedarme en la calle. Después quiero seguir. Entonces, me hago dar más áreas para entrar más tarde, porque tengo la intuición, sobre todo, de que mi beta va a continuar por allá. Pues hay áreas de expansión para de aquí a 15 años que no están siendo explotadas, pero van a ser operadas. Por eso también hay áreas, hay terrenos que no están siendo explotados. Luego también ocurre con mucha frecuencia que un minero se entusiasma, se hace dar un área, un espacio, entonces a partir de eso empieza a buscar financiamiento. Y eso no llega pues tan rápidamente como uno quisiera. Tarda en llegar el financiamiento, en buscar socios, en buscar otras alternativas de dinero, y a veces tarda no meses, años, ¿no? la llegada del capital, y ese yacimiento está dormido, sin explotación. Entonces, ese yacimiento, de acuerdo a la norma, podría ser revertido. Hay que tomar en cuenta también esta situación antes de proceder con la reversión. Entonces, de acuerdo a la ley de reversión, ¿es posible tener áreas de engorde?
Es necesario tener áreas de seguridad, es necesario tener áreas de expansión. Hay demoras en los financiamientos, hay demora en la constitución de asociaciones. Si analizamos todos estos aspectos, la reglamentación que saque el Ministerio ahora tiene que ser muy fina para evitar injusticias. Porque una cosa que quiere resolver la ley es, evidentemente, que haya un exceso de áreas inmovilizadas que estén en manos de operadores privados medianos y grandes. Eso es lo que se quiere revertir, se quiere prevenir. Porque hay gente que tiene mucha plata, muchos recursos, que agarra distintas concesiones por aquí y por allá y no las opera, ¿no? Con una u otra intención, no opera. Eso no es bueno para el Estado, que tiene que aprovechar este momento de bonanza de los precios para explotar estos recursos naturales. Entonces, por eso va esta ley. Pero además hay una demanda creciente, sobre todo el sector cooperativo, de áreas de trabajo ya exploradas, ¿no? Donde puedan trabajar. Si las áreas buenas están todas en manos de unos cuantos que no ceden, entonces, ¿dónde van a entrar los compañeros? Esta ley trata de resolver estas dos situaciones. Pero hay una cosa que hay que poner bien en claro. De acuerdo al texto de la ley, los únicos afectados por la reversión serán las empresas privadas, medianas y grandes. La CONIBOL no está, las cooperativas no están. Los mineros chiquitos tampoco. Solamente se está apuntando a las empresas privadas, medianas y grandes. Esto puede traer una consecuencia rara para la imagen del país en el extranjero. Ya en todas las embajadas están mencionando esta situación y la imagen del país para atraer inversores externos se deteriora. ¿Necesitamos inversores externos? Yo creo que sí, sobre todo en el tema de exploración, porque el Estado, ¿cuánto destina de sus recursos anualmente para explorar? Unos 15 millones de dólares. ¿Es suficiente? Absolutamente no. Una empresa, solo una empresa, como la Cores, que ha explotado Corocoro, está destinando cientos de millones de dólares. En Chile, las empresas exploradoras, 1.500 millones, 2.000 millones de dólares para explorar. Las empresas. Entonces, nosotros como Estado no tenemos tanta plata para quizás no encontrar nada, porque la exploración puede darte un resultado positivo o puede darte un resultado negativo. Entonces, no podemos arriesgarnos. La plata que podría ser utilizada en salud, en educación, en carreteras, en lo que sea, no podemos arriesgar esa plata para un proceso incierto. Entonces es mejor que la exploración sea hecha con capitales extranjeros, que se arriesguen. Después les vamos a devolver o les vamos a pagar, pero que ellos se arriesguen. Entonces, con estas medidas de reversión que solamente afectan a los empresarios privados, muchos que están queriendo venir deben estarlo pensando, ¿no? Entonces nos van a revertir quizás todo esto. Entonces, es una consecuencia que hay que tomar en cuenta. Por último, yo quería comentar con ustedes los aspectos económicos de la no ley minera, ¿no? Del proyecto de ley. La ley 3787 del año 2007, ya emitida por nuestro gobierno, establece en el aspecto económico el pago de una regalía, el impuesto a las utilidades de las empresas, una alícuota adicional por precios altos, impuesto a la transferencia de capitales al extranjero y una acreditación de la regalía de impuestos si los precios bajan de un cierto nivel. La regalía es considerada entre el sector minero como un impuesto ciego, porque del valor de ventas brutas del minero se saca un porcentaje y eso se deposita sí o sí en la cuenta de la gobernación correspondiente. Si después tienen utilidades o pérdidas, ese no es el problema. Igual tienen que pagar ese porcentaje establecido por mineral como regalías. Por eso se llama un impuesto ciego. Está casi en todos los minerales por el valor de 5%. Para el oro es 7%. Pero para los otros prácticamente, para todos, 5%. El impuesto a las utilidades de empresas es el impuesto normal establecido por la ley 843, que para todo aquel
ente jurídico natural que obtiene utilidades por su operación productiva. Entonces, si uno obtiene utilidades, el 25% paga como impuesto específico. Como los precios de los minerales están tan altos, recordarán ustedes lo que les dije antes del 2006, el estaño estaba en menos de $2, ahora está en más de 10. Entonces, es un precio alto. Ese precio alto establece, de acuerdo a la ley 3787, otro impuesto más, aparte del 25, 12,5 más. Entonces, en este momento, todos los operadores mineros están pagando 37,5% de impuesto de utilidades. Ningún otro sector paga tanto, ¿no? El sector minero paga 37,5% de utilidades, aparte del 5% de las regalías. Ahora, si la empresa minera es de dueños extranjeros, a estos hay que mandarles su utilidad al extranjero. Por mandarles su utilidad, si fuera todita la utilidad, pagan 12,5% más por el monto que están transfiriendo. Entonces estamos hablando de un impuesto que supera el 45% a las utilidades. La ley 3787 establece que si el precio de los minerales baja de un cierto nivel, entonces ya no se paga esa alícuota adicional del 12,5%. Esta ya no se paga. Además, quizás ni esto ya se paga, porque la regalía se acredita a ese impuesto. ¿Ya? Entonces, estas medidas de la 3787 tienden a favorecer una posible crisis de los precios internacionales. La ley 3787 establece estos límites de los precios internacionales para dejar de pagar la alícuota y para acreditar la regalía al impuesto. Cuando el oro está por debajo de los $400 por onza troy, deja de pagarse el impuesto adicional y la regalía se acredita al impuesto. Cuando la plata está por debajo de $5 la onza troy, bajísimo, ¿no? Igual. Para el zinc 0,53, y así es toda esta escala. En el proyecto de ley minera se ha establecido, se ha propuesto otra escala. Esta. Cuando el oro baje de $1,240 la onza troy, ya no pagamos impuestos, la adicional ya no, y la regalía se acredita al impuesto. Ahí he sacado la redacción del proyecto. Se dice, se establece la acreditación de la regalía efectivamente pagada contra el impuesto sobre las utilidades de las empresas solo cuando la cotización oficial de cada metal o mineral al momento de liquidar la regalía sea inferior a las restricciones señaladas a continuación. Entonces, para el oro establece 1,240. Para la plata, fíjense, el principal mineral de exportación de Bolivia, 23. ¿Cuánto está la plata hoy día? Aquí les he puesto al lado. Está en 21,92. Eso quiere decir que si esa ley, así como está, hubiera sido aprobada, hubiéramos dejado de percibir el mayor impuesto sobre la exportación de minerales, que es el de la plata. Cuando sabemos que el precio de $21,92 como está hoy día es todavía un precio alto. Para el zinc se ha establecido 0,80. Ahorita en el mercado internacional está 0,84. Pero hay días que baja de 0,80. Entonces el zinc tampoco hubiera pagado. El oro, aquí se ha puesto a 1,240. Hace 2 semanas estuvo en 1,217. Tampoco hubiera pagado impuestos. Entonces, todos estos parámetros que han definido los que han hecho el proyecto de la ley minera, obviamente no han pensado en el país, sino en sus bolsillos, ¿no? Y el Ministerio de Economía ha frenado pues esto, con toda razón, porque de haberse mantenido esta escala, esta nueva escala, hubiéramos estado verdaderamente en una situación crítica. El Estado hubiera dejado de percibir varios millones de dólares, por lo menos $100 millones por año, menos hubiéramos tenido, grave para la situación. Aquí les muestro los años 2011 y 2012, cuáles han sido nuestras principales producciones de minerales. Fíjense, el zinc, esto es en volumen, esto es en plata, en dinero. El zinc, el 2011,
generó 941 millones de dólares. El año 2012, 736 millones de dólares. El estaño, 452 y 346. El oro de primera obtención, diríamos, generó 95 millones y 116. Pero hay otro oro, el oro obtenido como subproducto y todo el resto del oro ha producido el 2011 177 millones. Y el año 2012, milagro de milagros, 1099 millones. La plata, el año 2011, 1373 millones. El año 2012, 1196 millones. La plata, fíjense, es de lejos nuestro principal mineral de exportación en valor. 1373, 1200 millones, y el oro ha pasado a ocupar el segundo lugar. Normalmente el segundo lugar lo tenía el zinc, después estaba el estaño y después el plomo. Aquí está el plomo. Ese era el escándalo. Pero el año pasado el oro ha pasado, fíjense cuánto hemos exportado de oro el año pasado, 20 toneladas. Es altísimo oro. Y este año probablemente lleguemos a niveles parecidos. Bueno, esto es lo que yo quería comentar con ustedes sobre la evolución de los precios de los minerales, las consecuencias de las nuevas normas que hemos sacado en el sector minero y lo que todavía hay que trabajar para hacer que la explotación de un recurso natural no renovable como el recurso mineral permita financiar el desarrollo de nuestro país. Un aplauso para los compañeros.